Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia, arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú, qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a ¿Y tú? ¿Qué opinas? Este espacio de Radio Polar que nos ayuda para discutir diversas temáticas a mitad de semana. El día de hoy vamos a conversar sobre salud mental en nuestra situación, especialmente por la cuarentena y la pandemia. Y vamos a hacerlo con la psicóloga Evelyn Miranda Osorio y el psicólogo Patricio González Fernández. Aprovechando que ayer lunes se conmemoró el Día del Psicólogo y la Psicóloga. Muy bien, amigos y amigas, como hemos señalado en la presentación del programa, hoy día nos encontramos con Evelyn Miranda Osorio, psicóloga. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, muchas gracias por la invitación, Javier. Y con Patricio González Fernández, psicólogo. No estoy Javier, no estoy en terapia. No, no todavía, no. No, Que al sí, menos hoy día igual. no. Buen equipo de ecoterapia estaríamos bien ahí contigo. Oye, y haríamos una coterapia mundial. Impecable, sí, sí. Javier, no sé si sobreviviría a esto, pero No, sería muy bueno para ti, de verdad. No, lo más seguro. Y justamente sobre eso podemos empezar a conversar porque en nuestro país el hablar de ir a terapia, el hablar de ir al psicólogo, todavía tiene un sesgo, todavía tiene una visión, no sé si negativa o al menos como con preocupación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ha sido esa conversación cuando ustedes se presentan como psicólogos, por ejemplo? Evelyn. mira, se sigue asumiendo de que el psicólogo ve a los locos y te dicen psicólogo. La verdad es que eso implica también Sí, un sesgo. un tremendo sesgo, porque la verdad es que los psicólogos hoy día desarrollamos nuestra práctica profesional, nuestro quehacer profesional en diferentes niveles, po, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel organizacional, en instancias universitarias de clase, en organizaciones pequeñas, con niños, con adulto mayor, incluso no siempre asociado al tema del problema, porque la gente lo asocia a la lógica de problema. También hay muchas terapias existenciales que ayudan en el fondo a la adaptación frente a situaciones nuevas, ¿cierto? O, por ejemplo, a llevar momentos de la vida que son complejos como hitos existenciales. Ujú. Patricio, ¿tu caso? Claro, bueno, lamentablemente el sesgo está en eso, está en ver la clínica como justamente el análisis de una dificultad, ¿ya? De algo que estoy viviendo y que me genera un inconveniente en la vida diaria. Y si tú lo ves en la atención privada, si tú lo ves en el ámbito público, las personas no llegan por una necesidad de desarrollo, están evaluadas también, están catalogadas, categorizadas por una serie de síntomas, por un problema que están viviendo. Y eso es lo que se atiende. Como podría decir que el ámbito preventivo, promocional, no está dado justamente en la área clínica, uno no busca justamente acompañarse ante circunstancias, como decía Evelyn, ante circunstancias de la vida, ante las crisis vitales que uno tiene. Es más complejo quizás buscar ese día a día donde uno se va acompañando, no tenemos esa cultura tampoco, ¿ya? De poder recibir una colaboración en la vida para poder avanzar cuando algo me es difícil o cuando quiero perfeccionarme en algo también, no necesariamente solo ante la dificultad. Y sí, bueno, sigue siendo algo difícil asistir a la clínica, y no solo por el hecho de no desearlo, sino también porque cuando lo deseo, si tú ves los aranceles, es wow. Yo lo hemos conversado con colegas y claro, los aranceles están quizás algo críticos para personas que queriendo no van a acceder por un tema de costo, así de simple. No solamente por un tema de tener cierto sesgo frente a la clínica. Ujú. Evelyn, creo que querías decir algo, ¿no? Sí, no, mira, justamente tocar ese punto, que el tema se ve más bien como un costo y no como una inversión, y que tiene que ver también con que justamente acceder a una atención, por ejemplo, para un acompañamiento simple que no tenga que ver con una patología o un problema o una necesidad de tratamiento, muchas veces es muy inaccesible a la generalidad de las personas.
Entonces, ese es un tema importante. Yo creo que si el tema de la inversión en salud mental o si la valoración de la salud mental fuese algo más importante para las personas, yo creo que de todas maneras nosotros debiésemos tener mayor apertura a poder flexibilizar esta negociación, porque es un negocio, es un comercio, es parte Al fin y al de cabo, una claro. alianza, sí. Pero justamente este año, como quizás conversamos en un programa anterior, Patricio, la figura de la salud mental o de el estar, tratar de estar bien, ha estado muy presente. Eh, pero las personas, el ciudadano común y corriente, ¿tienen las herramientas para poder estar bien en este periodo de pandemia? ¿O necesariamente necesitaría poder apoyarse de profesionales de la salud mental como son ustedes para poder tratar de sobrellevar este periodo que ha sido tan difícil, tan extraño? Me haces una pregunta compleja de responder porque cada uno tiene su opinión respecto de esta necesidad de salud mental. Yo creo que todos los seres humanos tenemos las herramientas para sobrevivir, ¿ya? Y hemos sobrevivido estoicamente frente a esta crisis que en gran medida la ha provocado un virus, entre comillas, y en gran medida la ha provocado también una forma de actuar frente a la pandemia de manera inadecuada. Pero hemos sobrevivido, pese a la forma en que las autoridades han hecho su trabajo. Pese a eso, seguimos en pie, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, las personas tienen las herramientas. Si no, esto de verdad estaríamos en otro contexto. De verdad, estaría completamente distinto a lo que estamos viviendo. Pero en algunas situaciones yo creo que es importante ayudar a que la gente pueda reforzar esas herramientas, no solo del ámbito del individual, sino que en general, educándola a las personas a nivel global, a nivel general. No solo, yo creo que la situación más individual, sí, ojalá uno pudiese recurrir a una persona específica, individual, que te acompañe, que te apoye, sería espectacular. Pero sí creo que es algo que puede ser también mucho más masivo, ¿ya? Desde el mensaje positivo, ¿ya? Desde el mensaje que no nos genere el concepto de que somos esclavos frente a una pandemia y que somos los grandes culpables además de la pandemia, es como muy raro, ¿te das cuenta? Desde ahí partir, ¿ya? Como para poder tener conciencia respecto a lo que estamos viviendo, esta situación de pandemia, tener conciencia de que existen grupos de personas que la están pasando más mal que otro grupo de personas. Te lo planteé la vez pasada, los adolescentes, los niños, es una situación complejísima porque no es fácil vivir esta situación, porque aún no tengo todas las herramientas como para poder sobrevivir. Por último, los más viejos, en mi caso, ya de alguna manera hemos sobrevivido a otras situaciones, y los adultos también, pero a los jóvenes les ha costado mucho más. Y así hay muchas otras, yo creo que hay muchas otras personas también que la están pasando mal. Pero creo que hemos podido sobrevivir porque hay herramientas de las personas, hay que confiar también un poco que las personas tienen esas capacidades. Gracias, Patricio. Sí, yo Evelyn. comparto eso absolutamente. Yo creo que desde el momento en que nosotros entramos a estudiar psicología, nuestra base es confiar en el otro, es confiar en la persona, porque el psicólogo no es un mago. Mucha gente se acerca a terapia, por ejemplo, con gran expectativa de cambio. Sin embargo, el cambio parte por la persona, este efecto transformador parte de sus herramientas. Ahora, cuando nosotros pensamos justamente de que pre-pandemia ya habían cifras muy aberrantes respecto de la salud mental de los chilenos, podemos pensar también que post-pandemia van a aparecer una serie de necesidades de acompañamiento también, agudización de cuadros que ya estaban instalados, necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias, muchas personas que tuvieron avances en sus propios procesos de terapia, puede que en este momento, por esta interrupción, pudiese tener algún retroceso en aquello. Entonces, la verdad es que yo creo de que post pandemia sí va a haber un mayor requerimiento quizás de apoyo psicológico. Sin embargo, eso no necesariamente es debido a la pandemia, sabiéndose que previamente ya los indicadores eran bien abismantes, principalmente en el tema de los niños, que yo diría de que varias veces por muchos colegas se ha catalogado como una epidemia. Y en Chile específicamente, grave situación que tenemos como país en términos de números a nivel mundial.
justamente, Evelyn, en el primer programa de ¿Tú qué opinas? Cuando fuiste la primera invitada, además hay que decirlo, eh, conversábamos de ese periodo de la PSU y esos estudiantes que les tocó rendir esa prueba, que les tocó después un proceso distinto a todos los otros por ese estallido, y además entrar a una universidad de esta forma, eh, ¿cómo se ve o has podido conversar con alguno de ellos o saber experiencia de cómo ha sido su proceso también adaptativo en este periodo? Mira, la mayoría de los adolescentes que han estado conversando conmigo en este proceso es esta sensación de falta de cierre de proceso, de haber estado como un poco congelados en el tiempo y que de repente van a tener que ingresar a una experiencia nueva sin haber ni siquiera tanteado lo que ello implica. Hay muchos chiquillos que esperan cuarto medio, bueno, como todos nosotros, que en algún momento esperamos finalizar un ciclo, donde queda esto abierto, con mucha inseguridad también de lo que se viene y el hecho de enfrentarse también a la vida adulta trae una serie de ansiedades asociadas. Yo sin duda alguna creo de que muchos de los chicos que están terminando hoy le ha costado mucho también asumir este cierre, porque este cierre no es tampoco un cierre colectivo, no es un cierre entre pares, que es el mundo de ellos, es un cierre absolutamente en solitario, con un proceso muy, muy autónomo, sin acompañamiento de los referentes del ámbito escolar. Entonces, enfrentarse a un desafío así, me parece que va a traer algunos indicadores de que vamos a tener quizás un ingreso a la universidad con mucho más lento, con muchas más dificultades en términos de fracaso académico el primer año, que es lo que le importa en el fondo a la cifra, al ministerio, a la estructura, digamos. Pero en los procesos personales yo creo que sí, efectivamente se va a ver un impacto ahí en el tema de la ansiedad, la angustia, quizás algunos indicadores de cuadros clínicos y de trastornos. Patricio, justamente Evelyn hacía mención a los que están cerrando ciclos. ¿Has podido conversar con alguno de estos estudiantes de cuarto medio? ¿Has visto situaciones? ¿Cómo ven este noviembre frente a esta situación? Son dos grupos. Yo tengo la posibilidad de ver a los chicos de primero versus los de cuarto, por ejemplo. Ver a chicos de primero que no pudieron prácticamente iniciar su ciclo, esta transición a una enseñanza media les ha sido muy compleja, un año en casa, encerrados, y veo a los chicos de cuarto que ellos se ven enfrentados de golpe a la realidad de la vida, entre comillas, ya la estaban enfrentando de antes, pero veo estudiantes que asumen condiciones de dejar ciertas apuestas de futuro por ponerse a trabajar, por ejemplo, porque existe una necesidad de mantener el hogar, existe una necesidad de aportar frente a la caída de los ingresos brutos de la familia, por ejemplo. Entonces veo que hay chicos que sí están asumiendo su realidad, diciendo, ok, o sea, esta es la realidad que me ha tocado vivir con todas las dificultades y teniendo que asumirla, o sea, de cara, o sea, dice, ok, esto es lo que me toca vivir, no existe otra. ¿Ya? Creo que por lo menos en ese sentido los chicos de cuarto que salen ahora, que además son chicos que les tocó bien difícil, porque les ha tocado una formación bien alterada en realidad, y no ha sido tan fácil su formación, se vieron enfrentados a toda la crisis social durante este año y de antes también se vieron enfrentados a tomas, a paros prolongados, no es una generación que se las ve bien en cuanto a su término académico, porque han pasado muchos momentos críticos dentro de su formación. O sea, esto no es que sea una generación COVID, es una generación que viene de mucho antes, con altos costos respecto a su formación académica. Entonces sí, yo creo que para ellos va a ser difícil enfrentar la realidad universitaria o realidad posterior de estudios, técnico profesional, universitaria, o inclusive el mundo laboral. Va a ser una situación compleja para ellos, porque se van a enfrentar yo creo que con algunas faltas, con algunos debes respecto a su formación, pero a su vez también con esta experiencia de estar como en crisis permanente, o sea, casi como que esperando, bueno, ¿este año qué? ¿Este año qué me va a tocar? ¿El próximo año qué me va a tocar vivir? Si ya vengo primero, segundo, tercero, cuarto, ya, o sea, ya terminé tercero con una crisis gigantesca, comencé cuarto con una crisis y no lo terminé, simplemente lo viví en casa. Entonces, ¿qué viene el siguiente? ¿Qué es lo que me viene el próximo año? Y yo creo que ahí los chicos están tratando de asumir con sus herramientas,
con lo que tienen para poder sobrevivir a esta realidad. Es así, Y tal cual. Están no, aprendiendo. esas realidades, po, en el fondo no es la realidad, porque vemos muchas realidades diferentes. Sabemos de Es, que esta pandemia ha golpeado en el tema de la desigualdad y del acceso, por ejemplo, a la tecnología, el mismo acceso al alimento básico, a la mantención, a tener que sopesar mucho más ahora por estar en la casa, que quizá el papá está obligado a trabajar porque si él no sale hoy, con todo el riesgo de contagio y todo lo que ello implica, no hay comida en la casa. Entonces, además de tolerar todo este tema de la falta de cierre de proceso escolar, se enfrentó a la vida en función de estas desigualdades también y de ver de que quizá otros chiquillos de su misma edad en otros colegios y viviendo en otras realidades han tenido otras posibilidades. exactamente. Y Y ellos no lo han entonces, tenido. eso es lo que en el fondo también hace una generación, por un lado, altamente consciente y que puede generar mayor responsabilización social el día de mañana. Sin embargo, vemos también la alta probabilidad de que tengamos un aumento, por ejemplo, de las tasas de suicidio, porque también nos muestra la televisión permanentemente y los modelos también nos refuerzan, los modelos sociales, sobre esta lógica del exitismo. Entonces, vemos realidades opuestas donde muchos que quizás no sopesaban esto antes y además ahora están sobrecargados con sus propias realidades, tienen que asumir un cierre de ciclo inconcluso. Entonces, la verdad es que es una situación, si bien ha sido difícil para todos, diría yo, adulto, adulto mayor, niño, porque es una situación que desconocíamos y hemos tenido que, como dice Pato, sacar todas nuestras herramientas para poder sobrevivir sea como sea, a esta incertidumbre permanente, creo yo que siempre va a ser mucho más difícil para aquellos que no han tenido las oportunidades a lo largo de su vida de tener posibilidades más concretas de éxito, por así decirlo, del éxito mirado desde lo que se espera socialmente, digamos. Claro, porque no únicamente se ven expuestos a su realidad, sino también pueden estos jóvenes ver la proyección de sus vidas también, según lo que están viviendo y cómo ellos van a tener que arreglársela o ver las herramientas que van a tener que adquirir en el camino o que ya tienen y fortalecerla para, porque quizás muchos jóvenes ven como, no quiero vivir esto mismo que mi papá. No sé, ¿ustedes lo han podido evidenciar eso? ¿Sí? Que el éxito no es el mismo, te das cuenta, el éxito que se plantea por la sociedad también está en cuestionamiento. ¿Para qué tengo que yo seguir este mismo camino si la vida puede ser otra? ¿Te das cuenta? No estoy obligado a seguir con este mismo éxito que me vende, como decía Evelyn, con esta campaña permanente de una sociedad que se ha centrado en el bien en el consumo y en el tener, y bueno, ¿por qué yo tengo que vivir este mismo estilo? ¿Por qué lo tengo que seguir haciendo igual? Yo creo que también un cuestionamiento que se puede plantear en este marco con los estudiantes, con los jóvenes. Ellos se ven enfrentados a la crisis que nos plantea el modelo, claramente. O sea, este modelo está en crisis, el modelo de sociedad, y que precisamente, o sea, cuando muchas veces hablamos, y tenemos ese recuerdo de haber conversado alguna vez y decíamos, oye, algo viene, algo va a pasar, porque esto no puede seguir. O sea, ya ha sido demasiado ya el tiempo en que este modelo ha permanecido y todo el mundo ve que esto está haciendo agua por todos lados, ¿ya? Y bueno, justamente en Chile se hace la crisis y en el momento clave también aparece la pandemia y de alguna otra manera también nos viene a enrostrar que el modelo así como está no sirve. Y los jóvenes se han dado cuenta hace tiempo que el modelo así como está no sirve. Entonces no tiene que ver solo con el seguir estudiando, tiene que ver sobre todo con qué vida proyecto yo y con qué vida de sociedad quiero yo de aquí en adelante. Hay una cosa que decía Evelyn que no quiero que quede en el aire. Hablábamos de una epidemia en la salud mental de los niños y niñas, de una situación de niños estresados, niños agobiados en primera infancia, ni siquiera ya escolarizados, sino que Mm. antes de entrar al sistema educacional. ¿Podemos profundizar cuáles son las causas, cuáles son los efectos que está generando esta situación en los niños y niñas? Mira, yo diría de que, bueno, hay varias causas, pero tenemos que siempre también, o sea, yo soy de la idea de no solo abordar el déficit, Ujú. porque habitualmente hay una estigmatización muy grande, sino también esta sobrecarga, el más. Mucha gente dice, oye, más vale que sobre que falte, pero depende, po, porque muchas veces este exceso de sobreprotección en los niños también generan problemas ¿cómo se llama?, de salud mental.
así como la negligencia por su lado, el maltrato, pero tendemos habitualmente a ver más el riesgo en aquello que falta, el cariño, la pauta de crianza, la crianza respetuosa, la parentalidad positiva, etcétera. Nos llenamos de términos para, en el fondo, mostrar que es necesario mejorar como padres, pero sin embargo aquellos que lo hacen súper ultra bien también generan en los niños problemas de salud mental. Yo te digo que además de este problema de crianza, que además nosotros les mostramos a los niños aprenden por lo que ven también. Eh, Nosotros tratamos de manejar esta tesis de la felicidad permanente, de que el niño tiene que estar sobreestimulado, el niño tiene que estar contento, el niño tiene que reírse todo el tiempo, negando un poco la expresión de emociones negativas. Y también generamos niños sobreadecuados al sistema, que no generan ningún tipo de indicador, aunque los estén vulnerando. Entonces, nuestra observación como padres no solamente pasa por agarrar los clichés de moda, es decir, necesito un niño saludable porque está contento, o yo tengo que conocer a mi hijo. Y hoy día los padres, por la sobrecarga y la demanda laboral, mucha presión a nivel de rendimiento, difícilmente van a estar preocupados de conocer al hijo, de posicionarse desde sus necesidades. Y cuando yo hablo de necesidades, no necesariamente tienen que ver con que el niño tenga cubiertas sus necesidades básicas, sino las necesidades afectivas. Yo podría estar hoy día perfectamente 2 horas con mi hijo, pero si esas horas, 2 horas en las que yo estoy con él, en términos de tiempo, estoy pegada al celular o estoy respondiendo correo, no va a ser una instancia de vínculo. Y creo yo de que también las madres que trabajamos vivimos también con ese sentimiento un poco de culpa, esperando responsabilizar al hijo para que nos entienda un poco en nuestro rol adulto. Pues los niños no tienen que responder, no tienen que entendernos a nosotros, digamos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros también nos posicionamos de las necesidades de ellos? ¿Hasta qué punto nosotros condicionamos su comportamiento para que sea adecuado al adulto? Vivimos en una sociedad adultocéntrica, donde nosotros adecuamos a los niños y muchas veces restringimos el desarrollo para que se adecúen a nuestra rutina. Es decir, hay niños hoy día de 10, 12 años que no se saben abrochar los zapatos porque toda la vida le compramos zapatillas de velcro para que sea más rápido para nosotros salir en la mañana, ¿me entiendes? Para que no se atrase. Hay niños que tienen déficit alimenticios importantes o que están en los límites de la obesidad. ¿Por qué? Porque es preferible darle comida chatarra porque yo no tengo el tiempo para cocinar. O por otro lado tenemos niños que son altamente demandantes. ¿Por qué? Porque para que yo pueda hacer mis cosas tranquilas le paso el celular, que son las posibilidades que nosotros tenemos hoy en día para poder responder como adultos a las grandes demandas. Entonces, en este mundo bastante neurótico y donde vamos con un discurso de la felicidad, pero por otro lado le estamos mostrando que nosotros tenemos que rendir a full porque si no rendimos a full no tenemos plata y no somos felices, estamos mal. Eso genera también problemas de salud mental. A mí me preocupa mucho la primera infancia. O sea, vemos niños que antes que entrar al colegio ya han sido evaluados todas estas veces para poder entrar a un colegio, en sus competencias, en sus habilidades. Cuando hay exigencias, no sé, de que, por ejemplo, para entrar a un nivel de jardín infantil tenga que controlar esfínter. O sea, estamos condicionando el desarrollo de los niños a las exigencias de las estructuras, de las organizaciones, de nuestra comodidad como adultos. ¿Para qué? Para seguirle dando insumos, ¿cierto? A que la sociedad siga funcionando así como está, en el fondo bajo la lógica de consumo, que es lo que decía Patricio. Y bueno, difícilmente los niños llegan al psicólogo derivados de algún lado porque les sobre, sino porque les falte. Y ahí también estamos generando una brecha importante en términos de sesgo y de etiquetamiento y de problemas a futuro. Gracias, Evelyn. Y antes de seguir con Patricio, pues la pregunta da para mucho, vamos a una pausa comercial y regresamos con ¿Y tú qué opinas en este día martes?